En este vídeo, que está dentro de la serie de los vídeos de acompañamiento, voy a explicar qué es el conflicto, por qué nos cuestan los conflictos entre criaturas, cuándo y cómo intervenir y cómo acompañar un conflicto dependiendo del conflicto. Partiendo de la base que no hay recetas y partiendo de una premisa, que los conflictos entre las criaturas no los resuelven los adultos. Son las criaturas las que, con pautas, con un acompañamiento adecuado, han de aprender a resolver sus conflictos y a afrontar sus dificultades dentro de sus relaciones, ¿no? Entonces voy a partir de definir qué es un conflicto, que es un problema que surge generalmente entre dos partes, entre dos personas, y son esas partes implicadas las que han de encontrar la salida a eso que ha provocado el conflicto, es decir, son las partes implicadas las que han de resolverlo. Si este conflicto se resuelve desde fuera, entonces se está haciendo varias cosas, entre ellas minimizar la capacidad del otro que tiene para resolver el conflicto y por otro lado se está robando un proceso de aprendizaje de cómo resolverlo, de cómo afrontar una situación que me genera dolor o que me ha generado un malestar con el otro y cómo lo voy a resolver. En un conflicto, si alguien que no tiene nada que ver intenta resolverlo, intenta indicar cómo ha de resolverlo, está interfiriendo en ese proceso de aprendizaje. Como adultos y adultas veríamos una falta de respeto a esto. Imaginaos que yo tengo un conflicto con mi pareja y llega una persona externa, mi madre, y dice: no, si no ha pasado nada, si sois amiguitos, daos un besito y ya con esto sois amiguitos, un abracito y seguís juntos jugando o estando, ¿no? Entonces, si los adultos vemos, sentimos que esta no es la manera y además no somos capaces de afrontar una intervención externa de este tipo, ¿por qué hacemos esto ante los conflictos de la infancia? Porque las criaturas son solo iguales que nosotros, sienten lo mismo, solo que son más bajitas. Entonces tendremos que hacernos preguntas y cuestionarnos ¿por qué? ¿Por qué intervenimos en el conflicto? ¿Qué nos trae ese conflicto? Nos sentimos incómodos, incómodas cuando se conflictúan. ¿Por qué? Está relacionado esto con nuestra aceptación del conflicto en nuestras criaturas. Queremos que no lloren y así les ahorramos una frustración porque no sabemos cómo acompañar el llanto. Yo creo que nuestro rol es otro, es diferente. Es el de estar cerca, dando un soporte físico y emocional, percibiendo, poniendo límites y en caso de que en un conflicto se utilice la fuerza, poder intervenir y apartar a un niño o a una criatura de la otra, con unos límites claros como yo no os dejo pegaros, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro rol es más bien el de hacer un espejo de lo que sienten, validar las emociones de ambas partes, porque normalmente tendemos a ponernos en el lado de quien consideramos que es la víctima. Pero esto se resuelve de otra manera, porque con tiempo y con confianza es muy probable que terminen resolviendo un conflicto de una manera que elijan resolver. Y aquí entra el sentido de justicia que tenemos los adultos, que no puede aplicar en un caso así, porque a veces los niños y las niñas resuelven los conflictos de una manera que se quedan tranquilos, pero que no está de acuerdo con un sentido de justicia que nosotros tenemos, ¿no? Hubiese sido más justo hacerlo de esta otra manera, ¿vale? Es su forma de haberlo resuelto, ¿no? Entonces sí es un desafío acompañar así y también empatizar con a quien llamamos el agresor, ¿no? La persona que ha ejercido desde nuestro punto de vista el mayor agravio. Entonces, tenemos siempre que partir, cuando miramos a este niño o a esta niña que consideramos el que hace el agravio, desde un punto de vista mucho más holístico. Me gusta una frase de Rebecca Bill que dice: cuando un niño se siente bien, no se porta mal. Si hay un comportamiento de este tipo es porque algo pasa, algo hay detrás. Por eso la propuesta es aproximarse desde un sitio más holístico y desde esta comprensión.
En este caso, los adultos hemos de intervenir identificando los sentimientos tanto de quien empuja como de quien es empujado, si fuera ese el conflicto, de quien tenía el juguete y a quien se le arrebató y de quien arrebató ese juguete. Es decir, deberíamos estar en la capacidad y en la postura de empatizar con ambas partes y, si cabe, más con el agresor, lo cual es todo un desafío porque tendemos a aplicar este sentido de justicia, ¿no? Porque tendemos a no comprender que quien agrede, quien quita el juguete, quien pega o quien insulta, es probablemente el niño que necesita más acompañamiento de las dos partes en ese momento, o por algo histórico o por algo puntual. Entonces, aquí podemos echar una mirada al origen del problema de la agresividad, que no está en la criatura, sino que cuando una criatura muestra este tipo de actitudes es porque, bajo mi punto de vista, en la cadena de errores falló todo, probablemente menos él. Lo que pasa es que es muy difícil empatizar con quien tiene unos comportamientos así, ¿no? Pero cuando una criatura es agresiva, es muy difícil que se comporte de una manera saludable, y en este caso habría que ir a la raíz del problema. La raíz del problema puede ser pues, que es una criatura que no está recibiendo lo que le corresponde o no lo ha recibido. Cariño, atención, mirada, contacto estrecho, vínculo, juego, movimiento, o recibe imposiciones, desaprobación, regañinas. Entonces tiene un nivel de dolor y de frustraciones acumulados que le crean mucha energía, una energía que se manifiesta en el cuerpo. ¿Cómo saca esta energía del cuerpo? ¿Cómo busca sacarla? Que es algo, digamos, entre paréntesis, que incluso es saludable para él, sacar esa energía, ¿no? Para la criatura. Pues lo hace de la manera que para los adultos puede ser, a nuestro juicio, la peor posible, buscando la atención. ¿Cómo? Con comportamientos inadecuados, con agresividad y a veces con comportamientos autodestructivos, autolesiones. ¿Por qué? Porque está buscando todo el rato sacar esa energía en búsqueda de su homeostasis, de su equilibrio homeostático. Es decir, está todo el rato buscando el bienestar, pero lo hace de esta peor manera posible para nosotros. Entonces, si reprimimos, castigamos o amenazamos pensando que eso es la manera de corregir y la manera de enseñar, pues nos estamos equivocando. Yo lo pongo en cuestión. Lo importante aquí es ir a la raíz del problema y prevenir, es decir, ¿qué se puede alcalinizar en su entorno para que no se sienta mal? Porque es cuando se siente mal, cuando se porta así, cuando manifiesta estos comportamientos. Entonces, hay otras maneras de intervenir en el conflicto. Y bajo mi punto de vista, depende de si los conflictos son puntuales o si los conflictos son endémicos, es decir, son repetidos. Si nos ponemos en el contexto de un niño, una niña que de forma puntual hace un conflicto con otro, pero es un conflicto que no es agresivo, pues lo único que tenemos que hacer es estar cerca. Es un conflicto puntual, donde no hay más que un desacuerdo, pues yo estoy cerca, haciendo pequeños reflejos o simplemente cerca en silencio esperando a que busquen soluciones, porque a veces la presencia del adulto les es suficiente para poder expresarse y buscar alternativas a la situación que están teniendo. Por otro lado, si el conflicto ya tiene un componente de agresividad, ahí las variables son otras, es decir, aunque no existen recetas, porque puede haber muchas, como digo, variables. ¿Conocemos a las criaturas o no? ¿Cuáles son las edades? ¿Cada criatura que está conflictuada con la otra tienen una edad igual o son diferentes? Y hay mucho espacio entre esas edades. ¿Tienen relación o no la tienen anterior? ¿El carácter de ambos lo conocemos, no lo conocemos? ¿Cuál es? ¿Cuál es su grado de madurez? Pues todas estas variables se tienen que tener en cuenta en un conflicto. ¿Son hermanos? ¿No lo son? Por eso no hay recetas. Pero sí que hemos de intervenir si una parte no sabe defenderse. Hemos de intervenir verbalizando o reflejando lo que está sucediendo. Y si debemos intervenir, estamos cerca para intentar que busquen una solución, pero intentar no es que nosotros la propongamos, es simplemente estar cerca
para ver si son capaces de resolverlo. Si no lo resuelven y se interponen en el camino, del conflicto, comportamiento violento, entonces yo también me interpongo como adulto. Si es por un objeto, yo puedo con cuidado acercarme y si están forcejeando, poner mis manos encima y decir, os voy a retirar este objeto, yo voy a coger este objeto ahora. Es decir, podemos hacer una intervención física, pero hemos también de acompañar esto, si se ha escalado a ese nivel, con un reflejo de lo que está sucediendo sin proponer soluciones nuestras, solamente digamos que haciendo de espejo para ver si encuentran esas soluciones. No propongo soluciones, no castigo, no reprimo el enfado, lo acompaño y no me impongo como adulto dando yo la solución. Tampoco busco si hay alguien culpable, no busco un sentido de justicia y sí hago otras cosas, si es que puedo. Y es mantener la calma, la tranquilidad, tener una actitud firme, estar cerca, tener presencia y ser lo más imparcial posible. Para esto hace falta tiempo y desaceleración, pero es una propuesta que generalmente ayuda a las criaturas a desarrollar una parte de creatividad y sentirse apoyados por un adulto que les va a acompañar a que resuelvan el conflicto por sí solos. Si el conflicto ha sucedido antes, porque hasta ahora he hablado de conflicto puntual, momentáneo, que no tiene, digamos, un factor violento, conflictos en los que sí se ha escalado hasta ese sitio, y ahora voy a hablar de qué pasa si sucede antes. Y yo llego cuando ya está el conflicto en marcha. Entonces, todos los noes que he mencionado antes, de no proponer soluciones, ni castigar, ni buscar un culpable, ni ponerme del lado de nadie, ni ser juez, ni apelar al sentido de justicia, con todos esos noes, además, se suma algo más, y es que debo ser totalmente imparcial porque no he visto lo que ha pasado, solo puedo acompañar y permitir el desahogo y acompañarlo y reflejar para que se den cuenta de a dónde han escalado para poder desescalar de ahí. Como ya digo, no hay recetas que puedan ayudarnos a acompañar todos los conflictos de una única manera y que hay muchas variables, pero las pautas que he dado pueden ayudarnos a ver que la intervención de un adulto ha de ser desde la prudencia y desde la verbalización de lo que sienten y de lo que está pasando y la descripción objetiva. Este en el caso en que los conflictos sean puntuales en esas tres situaciones. Pero ¿qué pasa cuando los conflictos son crónicos? Pues cuando los conflictos son crónicos, es decir, hay dos criaturas que se conflictúan continuamente o hay un niño o una niña que de forma repetida muestra una serie de comportamientos que se conflictúa con los niños y niñas y con las personas adultas que le acompañan, ahí hay que poner algo más de conciencia. ¿Por qué? Porque esta es una situación que representa para los adultos y adultas un reto. ¿Por qué? Porque además de acompañar, hemos de ir a la raíz del problema y crear un entorno donde se pueda prevenir o se pueda sugerir a la familia de esta criatura la prevención. Porque es verdad que acompañar podemos hacerlo, podemos aceptar a la persona y mostrarle que le aceptamos como persona, pero que no aceptamos su actitud destructiva, es decir, esto forma parte de los límites, yo te acepto, pero no voy a aceptar lo que tú haces, lo que tú te haces o lo que tú me haces o lo que haces al otro. En estos casos también se puede describir su comportamiento y hacer escucha, intentar hacer escucha y reflejo, pero es muy importante que se limite, o interponiéndonos con nuestro cuerpo o con las verbalizaciones, se limite su comportamiento. E incluso interviniendo de una manera más firme, desde la serenidad, pero con firmeza, si está haciendo daño a otras personas o si se está haciendo daño a sí mismo. Pero quizá aquí el problema se resuelve resolviendo la raíz de lo que está aconteciendo, resolviendo la raíz del problema, y eso solo sucede con la prevención y esto se da haciéndonos preguntas de qué le está pasando para que
muestre este tipo de comportamientos, para que pida ayuda de esta manera, porque al final un conflicto es una manera, o un niña que se conflictúa de manera constante, está pidiendo ayuda de una manera, está pidiendo protección, está pidiendo límites, está pidiendo que se le acompañe, está pidiendo mirada, está pidiendo que se le atienda. Entonces, la prevención, aquí es la clave, es intervenir de forma integral para trabajar las causas. Si esto sucede en tu familia, tendrás que hacer un trabajo de reflexión profundo de por qué está sucediendo esto con mi criatura y qué mensaje nos está dando, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que adaptar, qué tiempos tenemos que dedicar. También la prevención se puede hacer adaptando los entornos, que se pueda dar la opción al niño o la niña que pueda tener la opción de elegir lo que aprende, de moverse, de tener tiempos largos de concentración, de bienestar. Y para mí hay dos focos de intervención. Uno de ellos es la intervención emocional y la física. La emocional va por el camino de proveer a esa criatura de las necesidades afectivas, es decir, cubrir la parte afectiva que no tiene, la parte emocional que no tiene, la cognitiva, a través del amor y la aceptación, y físicos, que para mí también son muy importantes, que son cubrir las necesidades evolutivas y de aprendizaje, pero también ponerle límites muy claros. El conflicto es un tema muy amplio del cual acabo de dar unas pinceladas, que van en torno a la línea de la escucha, del reflejo y de la no intervención, para no robar los procesos de aprendizaje que se dan en un conflicto, por un lado, y la intervención únicamente cuando los conflictos se han cronificado en una persona, en el sentido no de tapar y no de castigar, sino en el sentido de prevenir y alcalinizar las causas que están provocando comportamientos de este tipo en una criatura.